Entre los 4 hijos de la reina Isabel, quizás la relación entre la princesa Ana y el rey Carlos III es la más intrigante. No son tan controvertidos como el príncipe Andrés, ni tan silenciosos como el príncipe Eduardo. Sin embargo, entre Ana y Carlos existe un vínculo que es a la vez fuerte y misteriosamente contenido. Desde la infancia, crecieron uno al lado del otro bajo la deslumbrante luz de la realeza, presenciando la estricta disciplina de su madre y el peso invisible que la corona colocó sobre los hombros del hijo mayor. A menudo se ha visto a Ana como la única persona en la familia que puede hablar con franqueza a Carlos sin temor a herirlo. Los dos son vistos con frecuencia compartiendo conversaciones privadas en eventos reales, con la mirada de Ana hacia su hermano transmitiendo tanto simpatía como comprensión. Pero detrás de ese exterior tranquilo, la princesa Ana ha revelado recientemente una verdad profundamente personal e impactante. Las luchas ocultas que el rey Carlos ha soportado durante muchos años. Tanto durante su tiempo como príncipe de Gales como después de ascender al trono, su confesión ha dejado a muchos preguntándose si el mundo realmente conoce al hombre detrás de la corona. ¿Cuál crees que es el secreto que el rey Carlos se ha visto obligado a ocultar toda su vida? Ana había estado debajo de su madre durante algunos de los días más oscuros de la corona, inquebrantable y serena. Sin embargo, en este día, los testigos la describieron como visiblemente conmovida, secándose las lágrimas en un corredor aislado lejos del ojo público. Aquellos que lo vieron no se atrevieron a hablar al principio, pero los susurros viajaron rápido. En cuestión de horas, la especulación se extendió entre el personal del palacio como un reguero de pólvora. Algo monumental acababa de suceder. Los relatos de los testigos presenciales pintaron una imagen vívida. Ana había recibido un documento confidencial momentos antes de su colapso emocional. Un asistente afirmó que había emergido de una cámara privada. Pálida y sin habla, apretando la carta como si llevara el peso de la propia monarquía. Los funcionarios del palacio se apresuraron a contener la situación, bloqueando los pasillos, silenciando al personal y asegurándose de que no hubiera cámaras cerca. El entorno controlado habitual se había agrietado, revelando un raro vistazo a la vulnerabilidad real. Tras bambalinas, los susurros se hicieron más fuertes. Algunos sugirieron que Carlos había estado ocultando una lucha personal durante meses, mientras que otros insinuaron implicaciones políticas que podrían repercutir en la línea de sucesión. Los cortesanos veteranos de crisis pasadas, compararon la tensión con las secuelas inmediatas de la muerte de Diana. Un momento en que la monarquía se encontraba al borde de la incertidumbre, sin saber si la fe del público se mantendría. No fue solo la visión de Ana en lágrimas lo que los sorprendió. Fue el momento. Justo días antes de un importante evento real, tal erupción emocional señalaba algo mucho más serio que el drama rutinario del palacio. La reacción de Ana no fue solo el dolor de una hermana. Fue una campana de alarma silenciosa que advertía de algo oculto, algo que finalmente había surgido después de haber estado enterrado durante demasiado tiempo. Su silencio posterior solo intensificó la especulación. Evitó las apariciones públicas, canceló un compromiso programado sin explicación y se retiró a espacios familiares privados. Para alguien tan cumplidora y disciplinada como Ana, tal comportamiento era casi sin precedentes.
Los más cercanos a la corona entendieron. Si Ana estaba conmovida, significaba que la propia base se había desplazado. Ella siempre había sido la estabilizadora, la que mantenía las emociones tras puertas cerradas. Pero ahora, la misma persona que representaba una resolución inquebrantable, había sido visiblemente agrietada por una sola revelación. ¿Qué pudo haber causado esto? ¿Qué verdad era tan explosiva que incluso la princesa Ana, el pilar inquebrantable, no pudo contener sus lágrimas? Para entender por qué Ana se derrumbó tan repentinamente, debemos retroceder a una serie de reuniones secretas, advertencias susurradas y una verdad que Carlos enterró profundamente dentro de los muros del palacio de Buckingham. Mucho antes de las lágrimas de Ana, los pasillos reales estaban llenos de rumores. Los asesores notaron que Carlos se retraía en sí mismo, su comportamiento antes confiado, reemplazado por comentarios crípticos y desapariciones repentinas de reuniones clave. Algo andaba mal, pero nadie se atrevió a preguntar. Fue en estas semanas sombrías que se tomó una cadena de decisiones que luego destrozaría el núcleo emocional de la familia real. A puerta cerrada, Carlos comenzó a cambiar de maneras que inquietaron a sus más cercanos. Los informantes lo describieron como atormentado, un hombre cargado por algo que se negaba a nombrar. Su antes firme control sobre los asuntos reales comenzó a desvanecerse. Las reuniones que solía dirigir con tranquila autoridad se volvieron más cortas, más distraídas. Se excusaba abruptamente, dejaba conversaciones inconclusas y se retiraba a sus aposentos privados durante largos períodos. El hombre que había pasado toda una vida preparándose para liderar ahora parecía atrapado dentro de un laberinto de sus propios pensamientos. Los que lo rodeaban intercambiaban miradas incómodas, cada uno consciente, pero no dispuesto a confrontar la creciente sombra. Mientras el palacio dormía, luces tenues ardían en lo profundo de la noche. Desde el estudio privado de Carlos, los cortesanos susurraban sobre las largas horas. Los sonidos de un caminar inquieto, el crujir de papeles bien pasada la medianoche. Lo que exactamente estaba sucediendo dentro de esos muros se convirtió en un tema de silenciosa especulación. Algunos creían que estaba preparando una audaz maniobra política. Otros sintieron algo mucho más personal, un peso tácito que lo oprimía. Estas vigilias nocturnas marcaron el comienzo de un silencioso desmoronamiento, un lento descenso lejos de la imagen pública de un control que había mantenido tan cuidadosamente. Ana, siempre la hermana vigilante, notó el cambio de inmediato. A diferencia de otros, ella no confiaba en los susurros. Ella fue directamente a él. En un raro momento de confrontación privada, presionó a Carlos para obtener respuestas, exigiendo saber la fuente de su distancia, pero él respondió con evasivas, ofreciendo vagas garantías que solo profundizaron su preocupación. Sus ojos, generalmente agudos y dominantes, evitaron los de ella. Esa única interacción le dijo a Ana más de lo que cualquier documento podría. Algo serio estaba siendo ocultado, e incluso ella estaba siendo mantenida fuera de eso. Mientras tanto, la reina Camila se insertó sutilmente entre Carlos y cualquiera que intentara sondear demasiado profundamente. Ella actuó como un escudo, controlando el acceso a él bajo el pretexto de proteger su concentración. Ana se encontró repetidamente bloqueada por las suaves pero firmes desviaciones de Camila. Su relación ya compleja comenzó a fracturarse aún más con la sospecha deslizándose en cada intercambio educado. La confianza entre las dos mujeres, frágil en el mejor de los casos, comenzó a astillarse detrás de los muros del palacio. Los rumores se intensificaron.
El personal susurraba sobre una crisis personal que se desarrollaba silenciosamente en el corazón de la monarquía. Algunos hablaban de confesiones emocionales hechas a un asistente de confianza. Otros insinuaban archivos médicos guardados bajo llave, accesibles solo para unos pocos elegidos. Cada conversación en el pasillo terminaba de la misma manera, en silencio. Ojos inquietos, voces bajas. Nadie quería ser el que hablara demasiado fuerte de la tormenta que sentían venir. Mientras Ana juntaba estos fragmentos, sus instintos le dijeron que esto no era simplemente un lapsus momentáneo. Había intención detrás del retraimiento de Carlos, una decisión que se estaba elaborando en secreto. Su inquietud creció con cada día que pasaba, alimentada por el control silencioso de Camila y la creciente distancia de Carlos. Era como si el palacio mismo hubiera comenzado a contener la respiración, esperando que sucediera algo inevitable. Pero el susurro pronto dio paso a la acción cuando surgió un documento inesperado, lo que obligó a Ana a profundizar más que nunca. Escondida en lo profundo de los archivos reales, había una carta que nadie debía encontrar. Llevaba la propia letra de Carlos, sellada con el escudo real y fechada meses antes. Cuando el asistente más cercano de Ana se topó con ella, inmediatamente sintieron su potencial explosivo. Esta no era una carta ceremonial. Era una confesión, una crónica escrita de temores, arrepentimientos y un plan que podría sacudir la monarquía hasta sus cimientos. Todo comenzó durante los preparativos de rutina para un próximo evento real. El personal estaba revisando materiales archivados para seleccionar artículos históricamente significativos para exhibir. En medio de libros de contabilidad polvorientos y correspondencia olvidada, un asistente descubrió un sobre simple con un sello oficial que sobresalía como una trampa oculta esperando ser activada. El documento no estaba catalogado, ni estaba almacenado en ninguna de las secciones oficiales donde generalmente se guardaban las comunicaciones reales. Estaba guardado entre archivos inofensivos, casi como si alguien hubiera intentado deliberadamente enterrarlo sin destruirlo. El asistente, leal a Ana y consciente de las recientes tensiones dentro del palacio, decidió pasárselo discretamente, evitando los canales burocráticos habituales. Cuando Ana recibió el sobre, sus instintos se agudizaron. Reconoció la letra de Carlos de inmediato. No la escritura formal, cuidadosamente elaborada utilizada para asuntos públicos, sino el trazo crudo y desigual de un hombre que escribe en aislamiento. El sello estaba intacto. No estaba destinado para ella, ni para ningún consejero oficial. Abrirlo no era solo un acto de curiosidad. Era un paso hacia un territorio peligroso. Uno que podría alterar todo el curso de la dinámica de poder interna de la familia. El contenido de la carta la aturdió. No era un borrador de política ni una nota ceremonial. Era un íntimo torrente de emoción, algo totalmente opuesto a la personalidad pública de Carlos. Escribió sobre noches de insomnio, las aplastantes expectativas de su papel y una creciente sensación de estar atrapado en una posición que ya no se alineaba con su realidad privada. Entrelazados con estas confesiones, había indicios de una decisión que ya había tomado. Una que evitaría la consulta tradicional, eludiría a los asesores principales y dejaría a Ana, su hermana más firme, completamente en la oscuridad. Era tanto un grito de ayuda como un plan para el cambio oculto bajo capas de formalidad real. Ana leyó y releyó la carta, tratando de entender sus implicaciones. Insinuaba luchas emocionales que solo había sospechado hasta ahora, confirmando los temores que habían crecido durante esas semanas de susurros.
Pero lo que más la inquietó fue la corriente subterránea política tejida en el texto. Había referencias a la sucesión, al momento, a discusiones con individuos fuera de los canales reales habituales. No era solo desesperación personal, era una maniobra silenciosa y deliberada que ya había puesto en marcha. La gravedad de la situación pesó mucho sobre ella. Ya no se trataba de rumores o conversaciones evasivas. Tenía pruebas en sus manos, evidencia de decisiones tomadas en secreto que podrían trastornar la imagen cuidadosamente mantenida de la monarquía. Ana, que había pasado toda una vida protegiendo la institución con lealtad inquebrantable, ahora se encontraba en una encrucijada. Podía permanecer en silencio y arriesgarse a ser cómplice, o podía confrontar a Carlos directamente y forzar la verdad a la luz. No hubo vacilación. Tomó su decisión con la carta firmemente en su posesión. Ana se preparó para enfrentar a su hermano de frente. Los muros del palacio habían guardado secretos durante siglos, pero esta vez la verdad era demasiado explosiva para permanecer oculta. Su confrontación desencadenaría una reacción en cadena, una que correría el telón sobre los secretos más guardados de Carlos. Se suponía que la reunión era privada, solo Ana y Carlos. Pero en cuestión de minutos, las voces elevadas resonaron por el pasillo. Por primera vez, la generalmente disciplinada princesa Ana desató sus emociones. Exigió respuestas sobre la carta, sobre el secreto que había estado ocultando y sobre por qué ella, de todas las personas, había sido mantenida en la oscuridad. Lo que siguió no fue solo una discusión real, fue un momento profundamente humano entre hermanos unidos por el deber, divididos por la verdad. Ana entró en esa conversación con un raro fuego en su voz. Durante décadas había sido el pilar silencioso de Carlos, leal, pragmática e inquebrantable. Pero la carta había destrozado esa base. Lo confrontó con emoción cruda, exigiendo saber por qué había dado un paso tan monumental sin involucrar a sus confidentes más cercanos. Sus palabras llevaban tanto furia como angustia, cortando las formalidades reales habituales como una hoja. Carlos, que había esperado que su hermana reaccionara con su pragmatismo tranquilo habitual, fue tomado completamente por sorpresa. Tartamudeó sobre sus explicaciones iniciales, visiblemente desprevenido para la fuerza de sus acusaciones, y lo acusó no solo de secreto, sino de traición. Le recordó que su vínculo se había construido sobre la confianza forjada a través de décadas de deber compartido, de estar lado a lado a través de escándalos, pérdidas y tormentas políticas. Tomar una decisión tan trascendental, solo y ocultarla era, a sus ojos, una brecha imperdonable. Su voz se elevó con cada frase, la princesa normalmente reservada, dejando escapar años de frustración reprimida en un balanceo que dejó a Carlos visiblemente conmovido. Carlos trató de explicarse, pero sus justificaciones solo profundizaron la tensión. Habló vacilante sobre el peso insoportable que había estado cargando, las presiones de las expectativas, el miedo a dejar que el mundo viera la debilidad y el escrutinio constante que hacía que la vulnerabilidad se sintiera como un crimen. Confesó que su silencio no pretendía ser una traición, sino como protección para ella, para la familia, para la institución. Sin embargo, mientras sus palabras salían torpemente, Ana vio no solo a un rey, sino a un hermano acorralado por sus propias elecciones. A medida que la confrontación se intensificaba, Camila intentó intervenir,
interviniendo con frases tranquilas destinadas a reducir la tensión, pero su presencia solo inflamó aún más a Ana. Vio la participación de Camila como otra capa de exclusión. Otra señal de que se estaban tomando decisiones a puerta cerrada donde ella, la defensora más firme de la familia, no tenía acceso. La respuesta tajante de Ana a Camila dejó claro que esta era una conversación entre hermanos, no cortesanos. Fuera de la cámara, los cortesanos describieron la atmósfera como hielo, resquebrajándose bajo presión. Las paredes que durante mucho tiempo habían ocultado las emociones reales no eran rival para lo que se desarrolló dentro. Voces elevadas, confesiones emocionales y acusaciones se mezclaron de una manera que sacudió a los que escuchaban desde lejos. No fue un intercambio diplomático, ni una sesión de estrategia calculada. Fue la colisión de la verdad y el secreto, la lealtad y el miedo. Ana salió de esa reunión no con un cierre, sino con una sensación de saber que lo que había descubierto era solo la superficie. Carlos había admitido la carga emocional que soportaba, pero sus vagas explicaciones insinuaban algo más profundo, algo que aún no estaba listo para compartir por completo. La carta había revelado parte de la verdad, pero no toda. Y Ana, aunque conmovida, sabía instintivamente que la confrontación estaba lejos de terminar. Pero la confrontación fue solo el comienzo. Pronto Ana aprendería el alcance total de la lucha oculta de Carlos y por qué había elegido el silencio sobre la honestidad. Después de semanas de silencio, Carlos finalmente habló. Lo que reveló aturdió a Ana. No se trataba solo de una carga personal. Era una tormenta política envuelta en una tragedia humana. Detrás de las sonrisas públicas y las ceremonias reales, Carlos había estado luchando contra una combinación de salud precaria, arrepentimientos privados y una decisión que podría alterar la monarquía para siempre. No fue solo una confesión, fue un momento de verdad que destrozó el exterior sereno de Ana. La conversación comenzó en voz baja, casi con vacilación. Carlos, que había pasado semanas esquivando preguntas y soportando la verdad bajo la formalidad educada, finalmente dejó que el peso se deslizara de sus hombros. Su voz, generalmente mesurada y majestuosa, tembló, cuando admitió que su salud se había estado deteriorando durante meses. Lo había ocultado, no por malicia, sino por temor a que la revelación provocara pánico, debilitara la imagen de la corona y convirtiera cada compromiso público en un espectáculo de especulación. Para un hombre criado para encarnar el deber por encima de todo, la vulnerabilidad se sentía como una traición. Confesó que había cargado con esta carga solo, sin confiar en nadie, ni siquiera en su hermana. La única persona que siempre había estado a su lado inquebrantablemente. Ana escuchó en silencio atónita. Su ira por encuentros anteriores lentamente dio paso a algo más profundo, angustia. Mientras Carlos hablaba de que las cicatrices emocionales de decisiones reales pasadas resurgieron como viejas heridas abiertas, recordó momentos en los que la transparencia había sido contraproducente, donde las grietas en la monarquía se habían convertido en titulares y donde el dolor privado de la familia había sido diseccionado para el consumo público. Estos recuerdos moldearon su instinto de retirarse al silencio, de ocultar sus luchas detrás de la fachada de hierro que se espera de un rey. La revelación fue más que una explicación. Fue un desenmascaramiento de años de miedo, arrepentimiento y presión. Luego habló de las implacables demandas de sus asesores. Según él, insistieron en que cualquier indicio de debilidad desestabilizaría la institución.
Cada tos, cada ausencia, cada mirada cansada era monitoreada. Los asesores lo instaron a seguir adelante, a mantener las apariencias a toda costa. Su consejo fue claro. El rey no debe vacilar a los ojos de la nación. Esta presión convirtió su lucha privada en una jaula sofocante, una donde la única opción parecía ser el silencio. Pero la revelación más impactante se produjo cuando Carlos admitió haber tomado una decisión relacionada con la sucesión en secreto, sin consultar a Ana ni al resto de la familia. Ya había tomado medidas para remodelar el futuro de la corona. Una jugada nacida tanto del miedo como de la urgencia. Ana se dio cuenta, con el corazón apesadumbrado, de que el aislamiento de su hermano no era solo emocional. Se había distanciado activamente de todos, tomando decisiones solo mientras cargaba con el peso insoportable de su corona. El vínculo fraternal que había resistido décadas de tormentas reales cambió en ese momento. La confrontación dio paso a algo mucho más doloroso: compasión. Ana vio al hermano detrás de la corona, el hombre que había sido aplastado lentamente bajo las expectativas de una nación. Su compostura se resquebrajó, no por ira esta vez, sino por pena por todo lo que había soportado en silencio. Por primera vez en años, su conversación no se trataba de protocolo o responsabilidad, se trataba de la verdad, cruda, humana y profundamente vulnerable. Pero mientras Ana procesaba el peso emocional de su revelación, se estaba gestando otra tormenta, una que involucró a Camila, William y el futuro de la propia corona. Mientras Ana lidiaba con la confesión de Carlos, el silencio de Camila se hizo más fuerte. Ella había sabido de sus luchas ocultas todo el tiempo, pero en lugar de reunir a la familia, eligió protegerlo a su manera controlando la información. Para algunos, era lealtad. Para Ana, fue una traición. Detrás de las cortinas del palacio, se estaba desarrollando un juego de poder con Camila en el centro de una estrategia silenciosa pero calculada. Durante meses, Camila había sido plenamente consciente del deterioro de la salud de Carlos y del trastorno emocional que estaba soportando. Ella lo había apoyado durante noches de insomnio, había escuchado sus miedos privados y había observado su declive físico con creciente preocupación. Sin embargo, tomó una decisión consciente. Cuantas menos personas supieran, más manejable seguiría siendo la situación. Se convenció a sí misma de que proteger a la familia, incluso a Ana, de la verdad era la única forma de mantener la estabilidad. Pero ese silencio no era neutral. Se convirtió en su herramienta, dándole un control sin precedentes sobre la narrativa dentro del palacio. La información dentro de los muros reales es poder, y Camila lo ejerció con precisión. Restringió el acceso a Carlos, desalentando sutilmente las conversaciones que pudieran desenterrar la verdad. Los asesores fueron informados cuidadosamente. El personal recibió instrucciones en silencio, y aquellos que hicieron demasiadas preguntas encontraron sus indagaciones redirigidas o desestimadas. Al limitar quién sabía qué, Camila se convirtió efectivamente en la guardiana de la realidad del rey ante el público. Parecía serena y solidaria. A puerta cerrada, dio forma al flujo de conocimiento como una estratega defendiendo su territorio. Para Ana, esta realización golpeó como una traición personal. Había pasado su vida hombro con Carlos, navegando tormentas públicas con un sentido compartido del deber. Aprender que Camila lo había sabido todo, mientras ella permanecía en la oscuridad,
fue humillante. No fue solo el secreto lo que dolió. Fue la implicación de que no se confiaba en ella. Su papel como ancla de la familia había sido dejado de lado por alguien que, a sus ojos, no estaba impulsada por la lealtad familiar, sino por una determinación de consolidar su propia influencia. Camila, mientras tanto, era plenamente consciente de la peligrosa línea que estaba pisando. Temía que si la verdad sobre la salud de Carlos y las decisiones internas se filtraba prematuramente, la simpatía pública podría desplazarse hacia Ana, la hermana siempre leal, la figura estoica que nunca había buscado la atención, pero que inspiraba un inmenso respeto. Camila entendió que una vez que la simpatía se alineara con Ana, el control de la narrativa del palacio podría escaparse de sus manos. Y así, apretó su control. Su silencio era tanto protector como autopreservador. Inevitablemente, el palacio comenzó a fracturarse. En silencio, se formaron dos bandos. En un lado estaban los leales a Ana, los cortesanos veteranos y el personal que creían en la transparencia y temían que el férreo control de Camila sobre la información condujera a una crisis de confianza. En el otro lado estaban los leales a Camila, aquellos que creían que su estrategia era necesaria para prevenir el caos. Esta división tácita se filtró a través de todos los niveles de la institución, creando una corriente subterránea de tensión que se volvió más volátil día a día. William, atrapado entre estas dos fuerzas, sintió que la presión aumentaba. Él era muy consciente del creciente vacío de poder. La salud de su padre, el control de Camila y la creciente influencia de Ana estaban chocando de manera que podrían remodelar la estructura interna de la monarquía. Cada decisión, cada conversación, tenía peso político. Su ansiedad creció al sentir que si esta división se ampliaba aún más, la propia monarquía podría verse inmersa en un conflicto interno diferente a todo lo que la era moderna había visto. Y justo cuando las emociones estaban a punto de estallar, un solo momento público envió ondas de choque a toda la nación. Se suponía que era una aparición real de rutina. En cambio, se convirtió en el momento en que todo cambió. Cuando Carlos apareció ante el público, su fachada cuidadosamente construida se deslizó. Las cámaras capturaron un momento fugaz pero inconfundible. Una mano temblorosa, una mirada distante y la expresión llorosa de Ana mientras estaba cerca. La imagen se extendió como un reguero de pólvora, encendiendo especulaciones, simpatía e indignación. La lucha oculta ya no estaba oculta. Durante meses, el palacio había trabajado incansablemente para mantener la ilusión de normalidad. Cada evento público fue coreografiado con precisión, cada gesto sopesado para reforzar la estabilidad. Pero ese día, ninguna cantidad de planificación cuidadosa pudo enmascarar lo que se estaba desarrollando ante el mundo. Carlos, visiblemente debilitado, luchó por mantener el ritmo de las expectativas que se le imponían. Su mano tembló muy ligeramente, su expresión antes confiada, nublada por el peso de lo que se había mantenido en secreto. Fue un momento medido en segundos, pero su impacto fue sísmico. La reacción de Ana contó la historia incluso antes de que lo hicieran los titulares. De pie cerca, trató de mantener su compostura habitual, pero sus ojos la traicionaron. Los testigos describieron el brillo inconfundible de las lágrimas, no teatral ni exagerado, sino crudo e incontrolado.
Para una mujer conocida por su resolución de hierro, esta grieta pública en su armadura emocional no tenía precedentes. Era como si por primera vez el público pudiera ver el costo que la carga oculta de Carlos había cobrado en los más cercanos a él. Los medios se movieron a la velocidad del rayo. En cuestión de horas, el momento dominó las portadas y las transmisiones. Los comentaristas diseccionaron cada segundo de metraje, especulando sobre la salud de Carlos, el estado emocional de la familia y lo que esto significaba para la estabilidad de la monarquía. Los fragmentos filtrados de conversaciones desde el interior del palacio solo agregaron combustible al fuego. Los susurros de preocupaciones médicas, debates sobre la sucesión y tensiones internas comenzaron a circular en los principales medios de comunicación. La historia ya no podía ser contenida tras los muros del palacio. La verdad, o al menos partes de ella, había comenzado a escapar. El sentimiento público cambió rápidamente. La imagen de la expresión llorosa de Ana la transformó en un símbolo de honestidad y fortaleza. Los partidarios se unieron a su alrededor, viendo en su reacción un reflejo de su propia creciente inquietud. Se convirtió en el ancla emocional en una narrativa que se había salido de control del palacio. En contraste, el silencio de Camila, una vez visto como estabilizador, ahora parecía frío y calculado. Su negativa a abordar la creciente tormenta la hizo parecer distante, incluso cómplice de mantener la verdad oculta. Lo que había sido un silencio estratégico se convirtió en una responsabilidad de la noche a la mañana. Dentro de la casa real, William sintió la presión como nunca antes. A medida que la mirada del público se intensificaba, las preguntas sobre el futuro de la monarquía se hicieron más fuertes. Los asesores recurrieron a él en busca de orientación. Los medios especularon sobre su papel, y tras bambalinas, las facciones se alinearon con diferentes visiones para el camino a seguir de la corona. Para William, esto ya no era una preocupación distante sobre la sucesión. Era una crisis inmediata que exigía liderazgo. La fachada cuidadosamente mantenida se había hecho añicos, y ninguna cantidad de gestión de prensa podría restaurarla a su estado original. La monarquía ahora estaba expuesta ante un mundo observador. Sus fracturas internas quedaron al descubierto en un solo momento inolvidable. La presión llegó a su punto de ebullición, y en el corazón del Palacio de Buckingham, una reunión de emergencia lo decidiría todo. El palacio no había visto tal urgencia en décadas. Altos miembros de la realeza, asesores y figuras de poder, se reunieron a puerta cerrada para un consejo de emergencia. La salud de Carlos, sus decisiones secretas y la estabilidad de la monarquía estaban sobre la mesa. Y Ana, todavía emocionalmente cruda, se encontró en oposición directa a la estrategia cuidadosamente trazada de Camila. William se interpuso entre ellos, dividido entre la lealtad a su padre, el deber a la corona y la presión abrumadora de un futuro incierto. El aire estaba cargado de tensión cuando figuras clave se reunieron para enfrentar la realidad que todos habían tratado de evitar. Durante semanas, los susurros habían circulado en privado. Ahora esos susurros habían explotado en especulación pública después del momento vacilante de Carlos. La pregunta ya no era si la monarquía respondería, sino cuán rápida y decisivamente podría hacerlo. La agenda estaba clara: determinar cuánto revelar, cómo gestionar la transición de poder si fuera necesario, y cómo proteger a la institución de la corona de la implosión. La discusión comenzó con los asesores. Su principal preocupación era la óptica, no el sentimiento, no el legado,
sino la estabilidad. Advirtieron que la divulgación completa del deterioro de la salud de Carlos podría desencadenar un pánico generalizado, sacudiendo la confianza pública en un momento crítico. Declaraciones cuidadosamente orquestadas, argumentaron, podrían contener la narrativa, pero solo si todos en la sala permanecían unidos. Ana se indignó ante esta sugerencia. Para ella, el secreto era precisamente lo que los había llevado hasta allí. Cuestionó cuánto tiempo más podría el palacio seguir ocultando la verdad cuando el mundo ya había visto las grietas por sí mismo. Su voz transmitía la convicción de alguien que había llegado a su punto de ruptura. Camila, sentada frente a ella, defendió la estrategia que había definido los últimos meses del palacio. Insistió en que mantener el control de la información era la única forma de proteger la dignidad de Carlos y la imagen pública de la monarquía. Pero Ana lo vio diferente. Desafió la autoridad de Camila directamente, acusándola de marginar las voces familiares y centralizar el poder a través del silencio. Fue la confrontación que había estado hirviendo a fuego lento durante meses. Finalmente sacado a la luz bajo el resplandor implacable del Consejo de Emergencia. En medio de estos agudos intercambios, Carlos hizo una rara súplica emocional. Aunque visiblemente debilitado, se dirigió a la sala con una resolución tranquila pero firme. Rogó por la unidad, no solo por su bien, sino por el bien de la corona. Admitió haber cometido errores, de haber guardado demasiado dentro durante demasiado tiempo, pero suplicó que su legado no terminara en división. Sus palabras desarmaron momentáneamente la sala. Incluso Ana, todavía furiosa por la traición, sintió el peso emocional de la vulnerabilidad de su hermano. Pero el punto de inflexión se produjo cuando William finalmente habló. Durante gran parte de la reunión, había permanecido en silencio, observando cómo se desarrollaba la lucha de poder ante él. Ahora sus palabras cortaron la tensión como una hoja. Reconoció tanto el llamado de Ana a la transparencia como el impulso de Camila por el control, y reformuló la conversación en torno a la supervivencia de la monarquía en la era moderna. Su discurso fue mesurado, emocional y políticamente agudo. Recordó a todos que las decisiones que tomaron en esa sala resonarían mucho más allá de sus propias vidas. Por un breve momento, las facciones se alinearon bajo su voz firme. La reunión concluyó con un decreto real impactante, en medio de confesiones emocionales y debates estratégicos. Se anunció una decisión que remodelaría el futuro inmediato de la monarquía. Aunque la redacción arrogante permaneció sellada dentro de los muros del palacio, los presentes entendieron que la monarquía estaba entrando en territorio desconocido. Se habían trazado líneas, se habían puesto a prueba las alianzas y el equilibrio de poder había cambiado sutilmente. Y en las horas tranquilas después del consejo, Ana tomó una decisión que definiría el próximo capítulo de la monarquía. Después de todas las revelaciones, confrontaciones y lágrimas, Ana se retiró a una cámara privada. Allí, lejos de las cámaras y los cortesanos, hizo una promesa silenciosa de proteger el legado de su hermano, incluso si eso significaba oponerse a la corriente. Sus lágrimas no eran de derrota, sino de resolución. Las luchas ocultas de Carlos le habían roto el corazón, pero también habían despertado una feroz determinación de proteger el futuro de la corona. En la quietud de ese momento, Ana comenzó a procesar el torbellino que había envuelto a la monarquía. La carta, la confrontación, la confesión, las maniobras silenciosas de Camila, el colapso público y el explosivo Consejo de Emergencia.
Cada evento había despegado otra capa de la fachada cuidadosamente construida de la institución. Para la mayoría, el caos era abrumador, pero para Ana se convirtió en el crisol en el que se forjó su resolución. Había pasado toda su vida sirviendo a la corona con disciplina y fuerza silenciosa. Ahora entendía que su papel ya no era simplemente de apoyo. Se estaba volviendo fundamental. Su mente se remontó a su infancia, a momentos en que ella y Carlos eran simplemente hermanos, no símbolos. Recordó el peso que siempre había descansado más pesadamente sobre sus hombros, incluso cuando eran niños. La expectativa de que él liderara, de que él encarnara siglos de tradición. Ella lo había visto crecer en ese papel, sacrificando la libertad personal por el deber. Y ahora, mientras luchaba bajo la inmensa presión de la corona, ella no vio a un monarca vacilante, sino a un hermano al que siempre había admirado, enfrentando su hora más vulnerable. Estos recuerdos agudizaron su transformación emocional. El dolor dio paso a algo acerado e inflexible. Ana entendió que la tormenta estaba lejos de terminar. El silencio calculado de Camila no había desaparecido. Simplemente había sido expuesto. Las facciones que habían comenzado a formarse dentro del palacio todavía estaban hirviendo a fuego lento bajo la superficie. Sus lealtades divididas entre la transparencia y el control, y podía sentir que los conflictos futuros con el bando de Camila eran inevitables. Habría batallas silenciosas por los mensajes, por el acceso, por la influencia. Y aunque no tenía interés en las teatralidades, estaba preparada para defender su posición con una fuerza que pocos podían igualar. Su próximo movimiento fue deliberado. Elaboró una declaración pública que logró un delicado equilibrio entre la honestidad y la tranquilidad. No reveló demasiado, ni pasó por alto la realidad de que la monarquía se enfrentaba a un punto de inflexión. Sus palabras mesuradas y dignas estabilizaron la narrativa lo suficiente como para calmar a la nación sin traicionar las luchas privadas de su hermano. Al hacerlo, Ana se posicionó como el ancla emocional de la familia real, un papel que nunca había reclamado públicamente, pero que siempre había encarnado en silencio. Privadamente, sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. Su resolución no se trataba de una victoria inmediata, sino de una preservación a largo plazo. Ella observaría, esperaría, y cuando llegara el momento, actuaría en defensa tanto del legado de Carlos como de la propia institución. Había un poder silencioso en su silencio, uno que los que la rodeaban subestimaban bajo su propio riesgo.